Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por estar presente. Hola, compañera. Eh, en principio, como digo, todos quienes se inscribieron hoy para participar en este encuentro de trabajo y seguridad social fueron ya incorporados al grupo de trabajo, de manera que va a ser muy importante eh, ponernos todas y todos en antecedente de este desarrollo que estamos transitando de la mano de lo que fue durante el mes de febrero el encuentro de los distintos equipos donde se analizó la característica del andamiaje jurídico de cada una de las áreas, en el que se organizaron las compañeras y compañeros en el marco de estos 5 equipos regionales que integran cada uno de estos espacios del gabinete multisectorial, NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia, compañeras y compañeros que están trabajando desde entonces y que en forma mancomunada abordaron el desarrollo de esta serie de encuentros que transitamos ahora durante el mes de julio y que tienen por objeto sumar a ese primer análisis que realizaron distintas miradas para producir este insumo necesario sobre el que debatiremos e intercambiaremos pareceres en los talleres de diálogo que volvemos a realizar durante este próximo mes de agosto. Muchas y muchos de ustedes es la primera vez que participan, seguramente, en las actividades que organiza esta multisectorial federal de la República Argentina. Contarles que este es un proceso de articulación nodal, decimos nosotros, en tanto gestionamos estos flujos de participación de los distintos espacios territoriales, consensuando agendas, y luego de el resultado de las últimas elecciones, habiendo decidido complementar este proceso de articulación con una convocatoria que es la que hoy protagoniza de la mano de las compañeras y compañeros técnicos, profesionales, con distintos saberes en condiciones de aportar a estos ámbitos de reflexión y de debate críticos, intentando redefinir las características de esta estrategia que necesitamos y este proceso de actualización doctrinaria, decimos, que nos permita abordar la etapa con posibilidad de éxito. De manera que nuevamente agradecerles la presencia para dejarlos en la palabra de Marcela Augusto, una de las coordinadoras, junto con Eleonor, con el resto de compañeras y compañeros del equipo, para contarnos en un repaso breve este camino que estuvimos transitando en el marco de este proceso de producción colectiva y las actividades que están previstas hacia adelante, tanto en el marco de estos talleres que realizaremos en el mes de agosto, como de las agendas que las compañeras y compañeros construyen como herramienta de consolidación de todos los ámbitos multisectoriales, asambleas, grupos de vecinos autoconvocados, organizaciones y todas las militancias que quieran acceder a estas miradas, que por supuesto quedarán registradas en la grabación de este Zoom para que puedan luego ser visionadas previo a la participación en estos talleres de diálogo. Así que muchísimas gracias por estar participando y los dejo ya mismo en la palabra de la compañera Marcela Augusto.
Bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos. Como dijo Pablo, mi nombre es Marcela Augusto. Yo estoy coordinando, co-coordinando junto con Eleonor González aquí al final del escritorio, este equipo de trabajo y seguridad social, y también coordinamos el equipo de justicia y derechos humanos. Nos vemos desde diciembre trabajando fuertemente frente a este gobierno libertario que nos da bastantes dolores de cabeza. Estamos acá porque queremos trabajar sobre dos temas fundamentales, que son el trabajo y la seguridad social, derechos intrínsecamente humanos que tenemos que defender. Yo no quiero extenderme, quiero simplemente invitarlos a participar activamente en la defensa de estos derechos y de todos los que nos competen como individuos, tanto en la niñez como en la vejez y en nuestra vida activa, teniendo en cuenta que la vejez ya no es más una vida pasiva, sino que estamos más activos que antes. Sabemos que cumplimos 40 años de democracia y que tenemos otra vez la democracia en riesgo, y entonces es necesario accionar activamente porque, bueno, frente a una ley bases y a un DNU 7023, vemos afectados cada uno de nuestros derechos, fundamentalmente en este momento los laborales, ¿no es cierto? La realidad es que como equipos nosotros trabajamos fuertemente en hacer documentos y actividades, como va a ser el taller que vamos a desarrollar en agosto, y tenemos una idea en la que estamos trabajando y que va a haber una punta hoy aquí, que es un ingreso permanente, universal, desde nuestro nacimiento, desde el nacimiento hasta nuestros últimos días. Ese ingreso universal básico y permanente es a lo que nos vamos a abocar a trabajar desde este equipo. Así que le pedimos que se sumen a trabajar con nosotros. Todas las ideas son bienvenidas. Y no quiero dejar de terminar o comenzar este panel diciendo, recordando palabras de la doctora Nelly Minchersky cuando habló el miércoles pasado en la charla de género en esta misma institución, donde dijo que la libertad es con igualdad, porque no existe una sin la otra. Así que, sin más, voy a pasarle la palabra a Eleonor para que haga la presentación y comenzamos. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a abrir la mesa con el doctor Jorge García Rapp. Es abogado egresado de la UBA. Lo señalo porque eh, la UBA realmente es una de las mejores universidades del mundo, es pública y gratuita, y ha sido atacada por este gobierno, ¿no? Desfinanciándola. Es presidente de la Asociación Argentina de Seguridad Social, director para América de la Asociación Internacional de Protección Social, presidente de la Caja Complementaria para la Actividad Docente, docente de las universidades nacionales, UBA, La Matanza, eh, máster en dirección bancaria de UCEMA, máster en gestión de planes y fondos de pensión de la Universidad de Alcalá de Henares, de España. Y bueno, yo tuve el gusto y el honor de conocerlo como director y docente del curso independiente de posgrado de Seguridad Social, de Derecho de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho en la UBA. Y bueno, le cedemos la palabra y le agradezco aparte enormemente. Me invitó para que pudiera presenciar una actividad, un webinar internacional sobre el tema de trabajadores de plataformas, y fue realmente un lujo, se lo agradezco enormemente, y ver tan claro el proceso de latinoamericanización de Argentina,
cómo una sociedad igualitaria pasó, o sea, en la que la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era de tan solo 8 veces, a estar en la problemática latinoamericana de pobreza, indigencia y pérdida de derechos laborales y de la seguridad social. Bueno, perdón por la digresión, pero se lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes. Agradezco al grupo multisectorial. Ya, hoy he tenido un día tan complicado que no puedo retener lo que me dijeron hace 5 minutos. Agradezco la invitación y la presencia aquí de colegas conocidos, como la doctora Colombo y a la colega que no conocía hasta ahora, pero que sé que va a tocar algunos temas de la reforma laboral, por lo que estoy viendo, ¿no? El impacto de la ley base en la reforma laboral. Así que yo, conforme habíamos pactado, voy a hacer una convergencia de algunos temas, como por ejemplo el trabajo de plataforma y el impacto y la relación que tiene esto con la seguridad social. Yo decía que uno puede plantear que el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social han tenido etapas de convergencia y de divergencia. Yo diría que hoy uno podría decir que hay tendencias divergentes en la protección del trabajo y también en la protección social. Del esquema clásico que focalizaba la protección laboral en la dependencia laboral, en la idea dominante de la dependencia laboral, el centro de imputación normativa eran o siguen siéndolo, pero en ese momento casi de forma hegemónica, los trabajadores dependientes, con una visión de unicidad regulatoria, hemos pasado a un esquema de desestandarización, ¿cierto? O sea, han aparecido los estatutos, han aparecido regulaciones puntuales para los colectivos laborales. O sea que esto, acompañando de alguna manera a un fenómeno real, que es el debilitamiento subjetivo del derecho del trabajo, la existencia de segmentación y pluralización de los regímenes de protección laboral, que ya la regulación de la relación de dependencia es uno más dentro de estos regímenes regulatorios del derecho del trabajo. Y digo convergente o divergente respecto a la seguridad social, es que también respecto de la seguridad social hay una visión diferente, porque si vamos a los orígenes del seguro social y pensamos qué tenía en vista Bismarck en Alemania en el siglo XIX, era atender las necesidades de un determinado colectivo de trabajadores, que en ese caso eran los trabajadores de las minas del carbón, que trabajaban en condiciones penosas y además que eran niños. En las minas del carbón del Ruhr, en Alemania, que la construcción era pequeña y muy bajita. Aquí se ríe Cecilia porque yo hago una sinonimia de esto con el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, porque no eran enanitos, eran chicos en la leyenda original, ¿no? De eso te estás riendo, porque ya lo conté en algún lugar. Digo, eran niños, era trabajo infantil en minas del carbón en el Ruhr, y accidentes ferroviarios que eran los que le estaban preocupando a Bismarck en su diálogo frecuente con el Papa, y decir, la Iglesia y el Estado alemán en ese momento, preocupados por el avance de las ideas de Marx y Engels, deciden instrumentar una respuesta
frente a esas problemáticas, pero basadas en el mundo del trabajo, en la relación estrecha. Ahí veo que entre los participantes está Graciela Chipoleta, una colega a la que quiero mucho y que sabe mucho de la vinculación del derecho del trabajo y la seguridad social. Pero digo, ahí es donde la convergencia es plena. Después viene, 50 años después, Beveridge en Inglaterra, con una visión de la seguridad social pensando ya en el ciudadano, ¿no? O sea, una visión más amplia de la seguridad social, dando cobertura de necesidades básicas y ya despegándose solo de esta visión única que tenía Bismarck de atender el mundo del trabajo. Ahora bien, los sistemas nacionales de protección social, la seguridad social en América, copió rápidamente el modelo bismarckiano de centro europeo, y son sistemas excesivamente, desde mi punto de vista, ya estoy adelantando una opinión, excesivamente contributivos. ¿Por qué? Porque la realidad, y a esto se refería, la realidad latinoamericana nos muestra que el 43% del trabajo en América es trabajo no registrado. 43% promedio en la región es trabajo no registrado. En la Argentina sabemos que estamos en el 33, 34% de trabajo no registrado si hablamos de trabajo dependiente. Si hablamos de trabajo por cuenta propia o el trabajo autónomo, está en el 50% de la informalidad. Entonces, digo, en este esquema nos encontramos con esto de del trabajo en plataformas o a través de la plataforma. Pero claro, no podemos olvidar que si en este mundo de la producción eficiente, de las reglas del mercado, si a un empleador le plantean una nueva línea de producción, un nuevo emprendimiento, un nuevo esquema de producción, va a decir, bueno, no lo puedo automatizar. Y dice, no, automatizar no se puede. ¿No lo puedo tercerizar? No, tercerizar no se puede. ¿No puedo hacer un contrato de locación de obra? No, tampoco se puede. Ah, bueno, entonces contratemos un trabajador. Es decir, la última opción en este esquema aparece la de la contratación del trabajador. Esto está pasando en el mundo. Hoy escuchaba una colega española que hablaba de la reforma que se ha hecho en España sobre los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Esta es la figura. El trabajador autónomo económicamente dependiente. Y yo intuitivamente, antes de que ella hablara, yo decía que recordaba del derecho italiano, pero de hace 20 años atrás, cuando se hablaba de la figura de la parasubordinación en el derecho italiano. Era una figura de un dependiente que le facturaba solo, perdón, de un trabajador independiente, que le facturaba a un solo proveedor, a un solo cliente. Era proveedor de un solo cliente. O sea que no estaba la regla de las otras, que complementaran el haz de la dependencia, el haz de indicios, pero sí estaba la dependencia económica claramente, porque facturaba a solo uno de los potenciales clientes, no tenía otros. Bueno, y esta figura, que también ha sido tomada en el derecho francés, flexibilizando las condiciones, de una figura que se escapa a los límites estrictos o de idea dominante que tenía del trabajador dependiente, del tradicional en el derecho del trabajo, nos sitúa en una situación en la cual debemos atender de alguna manera con respuestas desde la seguridad social a este grupo de trabajadores. No dependientes, dependientes. Pero miren, por ejemplo, algún dato de la región que tenía anotado por acá y que espero no haberlo perdido. Pero no, acá lo tengo.
El trabajo independiente en América Latina, hay un grupo de países que, Argentina, Chile, Uruguay, por ejemplo, 2 o 3 de los 10 trabajadores son autónomos. 2 o 3 de 10 trabajadores son autónomos. Y en otros países como Bolivia, Colombia y República Dominicana, ejemplos, ¿no? 4 de cada 10 trabajadores son trabajadores independientes. Esto está perfectamente en sintonía con aquel trabajo de hace muchos años que tiene la OIT de separar la cobertura de la seguridad social respecto de la población económicamente activa de fácil cobertura y la población económicamente activa de difícil cobertura. En la población económicamente activa de fácil cobertura están los empleados estatales, los empleados de las grandes empresas, digamos, la registración. Y la población económicamente activa de difícil cobertura es aquella del trabajo agrario, el trabajo doméstico, lo que es difícil de registrar de alguna manera y que se escapa en este esquema de porosidad hacia la no registración. Estos números para Argentina, Chile, Brasil y Uruguay nos marca que la población económicamente activa de fácil cobertura es 40%. O sea que la preocupación de la protección social debe ser el 60% restante. Y en el resto de los países de la región, la media de la población económicamente activa de fácil cobertura, aquellos que están cubiertos por la seguridad social, es el 25% de la población económicamente activa. O sea que tienen el 25% en promedio. Estamos hablando de países que tienen 20, 18, que tienen al resto de población económicamente activa sin cobertura. Por eso es que desde aquel esquema rígido de la primera parte del siglo XIX, donde se copia en América rápidamente, inclusive antes que los países desarrollados, luego desarrollados como Estados Unidos o Australia, se copia el modelo bismarckiano, el modelo contributivo, se tarda casi 100 años, cuando a finales del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo actual, se genera un movimiento de incorporación de alguna medida de tipo universal, de corte universal, de esto que había desarrollado Beveridge en Inglaterra, de dar respuesta a los sectores no cubiertos, a los que estaban faltos de cobertura, a través de esquemas de cubrir necesidades básicas financiadas con tributos, con impuestos. Y esto se hizo en América, en más de 30 países de América, con independencia de la ideología política de los gobiernos de esos países. O sea, porque desde Panamá hasta la Argentina, pasando por la pensión de adultos mayores de México de finales de los 90, a la bolsa de trabajo en Brasil, o las moratorias previsionales en la Argentina, o la asignación universal, son todas medidas de este tipo, de inclusión de tipo no contributivas, para decirlo, prestaciones no contributivas. Y esto, si uno lo tiene que explicar, la CEPAL y algunos trabajos que uno puede encontrar sobre el tema, el fenómeno se da rápidamente y de manera así, casi discoordinada, y que todos los países incorporan algún componente más o menos de este mecanismo. Y esto, la explicación la encuentra en que la gente protestando en la calle, las 2 primeras décadas del siglo actual, las mejoras que tienen las balanzas comerciales de los países de la región por el aumento del precio de las commodities, es decir, los ministros de Economía estaban un poquito más flexibles. Y por último, la aceptación
generalizada de que los mecanismos contributivos por sí no garantizan la cobertura y el aumento de la cobertura en materia de protección social. Con lo cual, yo diría que en esto de conciliar algún esquema de estas divergencias y convergencias entre el derecho del trabajo y la protección del derecho del trabajo y la seguridad social, yo creo que habría que partir de un esquema mínimo y común de protección laboral, que sería una especie de garantía laboral universal, al decir de la OIT, donde aquí tendríamos que garantizar libertad sindical, protección del trabajo infantil, prevención de discriminación y del trabajo forzoso, reglas básicas respecto de condiciones de trabajo básicas, salario vital adecuado, límites a las horas de trabajo, salud y seguridad social en el lugar de trabajo. Y todo esto fuera un piso en materia de protección laboral. Después vendrán los estatutos y las regulaciones particulares de este esquema de desestandarización. Y en materia de protección social, lo mismo. Estos pisos a los que hace referencia la OIT, y a partir de ahí, no pisos ni esquemas sustitutivos de las obligaciones del Estado en materia de seguridad social, sino que generen un piso a partir de los cuales deberían darse los siguientes pilares garantizando un aumento de la cobertura. Ir hacia aquellos que no tienen capacidad contributiva. Tenemos que partir de la base de que la sociedad argentina y la sociedad de la región tiene tres grupos claramente diferenciados. Un grupo que es la población que no tiene capacidad contributiva, que aunque quisiéramos buscarlo y registrarlo y demás, no van a tener capacidad para contribuir. Pensemos en el pastor de ovejas de alguna de las provincias del norte, o por dar algún ejemplo. Y no tienen capacidad contributiva. Otro sector de la sociedad que tiene una capacidad contributiva promedio sería esta población económicamente activa de fácil registración, el empleo público, el empleo de grandes empresas y demás, que podrá tener un trabajo, es decir, un sistema de financiamiento de tipo contributivo relacionado con la profesionalidad, con el trabajo, con la producción. Y un tercer grupo, minoritario, pero un tercer grupo, que tendrá excedentes de capacidad contributiva, que tiene excedentes, que están por sobre los topes de aportación que tiene el sistema de contributivo de la seguridad social. Entonces, a esto sí, ofrezcámosle desde los sindicatos fondos complementarios, desde los bancos que le ofrezcan los productos que sean, del seguros de retiro o lo que vengan. Y aún hasta ahí, si quisieran conciliar esto con las últimas modificaciones que ha habido en los países que aún subsiste el sistema de capitalización, que está en amplio retroceso en el mundo. Hay 13 países que revirtieron 18 países que entre América y la Europa del Este revirtieron los sistemas de capitalización que habían creado en los 90, en los que quedan. El modelo que prevalece ya no es el modelo chileno sustitutivo, donde la seguridad social pasaba a ser una cuestión de privados, sino que hay sistemas mixtos, el modelo uruguayo, el modelo de Costa Rica y el que acaba de promulgar la semana pasada Petro en Colombia, donde de dos sistemas que competían en paralelo, el privado y el público, lo ha juntado en un sistema mixto, en el cual Colpensiones, que es el equivalente al ANSES de la Argentina, está destinado a los sectores que no tienen capacidad para contribuir a una AFP. Y la AFP apuntará a captar a aquellos que tienen capacidad contributiva complementaria a la garantía básica. No quiero aburrirlos más, pero digo, estoy abierto a que podamos tener algún diálogo, alguna pregunta, alguna consulta.
Me parecía que era un tema como para generar un disparador y que podamos intercambiar algunas ideas entre todos. Excelente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle específicamente al doctor o escuchamos a los otros disertantes. ¿Escuchando? Sí. Y después tratamos de hacer alguna pregunta porque estamos con tiempo como para empezar. Así que si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta hecha? No, todavía no. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a presentar a la doctora Cecilia Colombo. Ella es especialista en seguridad social y, bueno, abogada, por supuesto. Y, bueno, vamos a ver qué tiene para decirnos. A ver si se contrapone con el doctor, ¿no? ¿Se escucha bien? No, no me voy a contraponer. Ahí está mejor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No, coincido muchísimo con Jorge. De hecho, si lo dejamos hablar, se pone a hablar sobre las AFP y es muy interesante y el debate estaría muy bueno. Bueno, en el marco de la consigna que habían propuesto para el día de hoy, lo interesante era analizar qué pasó desde diciembre acá, a esta parte, respecto a los dos decretos más importantes en materia de seguridad social y las incumbencias que ha tenido nuestra materia. A mí me interesó plantearlo, me interesaría plantearlos o darle un abordaje desde la cuestión de género que ha tenido, sobre todo porque en el último debate que se ha dado en el Congreso se trató la cuestión en la materia de reforma previsional, que por suerte después en el Senado no tuvo acogida favorable. La realidad es una de las cuestiones que planteaban ustedes en el equipo, era qué va a pasar con respecto a las moratorias y las situaciones a futuro respecto a las jubilaciones. Y para abordar la cuestión, a mí me gustaría hacer un análisis previo, ¿no? La actual moratoria, tenemos dos moratorias previsionales, que es las dos formas de jubilarse, es una moratoria vieja que ya lleva varios años, desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedó de aquel momento, y la última que salió, que es la 27705, permite que se jubilen y también puedan comprar unidad de cancelación de deuda previsional hasta un periodo que amplía marzo del 2012. Lo interesante de esta ley que se debatió y puso en el tapete era, siempre se habló de la cantidad de mujeres que se iban a poder jubilar. Y yo les vengo a decir que también se pueden jubilar hombres. Yo hablo con ustedes porque la verdad que en la televisión vemos muchas cámaras apagadas. Pero con esta moratoria también se jubilan hombres, no se jubilan solamente mujeres. Y cuando se hizo el análisis, bueno, se iban a poder jubilar alrededor de 900.000, 1.000.000 de mujeres. Y en realidad el cálculo es mucho más, porque todas estas personas que pueden comprar periodos de aportes que no han podido en su momento aportar, pero no porque no han trabajado, sino porque no han podido aportar, porque no los han registrado. Esto que Jorge hablaba, ¿no? Del trabajo informal, del trabajo no registrado. Argentina tiene periodos y ha tenido periodos muy difíciles a nivel laboral. ¿Y por qué yo quiero hacer especial hincapié en la mujer? No solo porque sea feminista y sea mujer, sino porque hay una deuda que es histórica con las mujeres. Durante lo que se trató en el Congreso, lo que a mí me generó, y por eso yo agradezco la oportunidad que se da en este espacio, y a mí como abogada, como persona que estudia y que la verdad que soy militante de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, escuchar hablar de van a comprar aportes y se van a jubilar
quienes no han trabajado y quienes no han aportado. Realmente, a esta altura de la historia, de la humanidad y de la Argentina, escuchar eso de personas que están puestas en esas bancas por elección del pueblo es triste. Más cuando escuchás a profesionales que son abogados. Tengo que explicarle a un profesional, porque uno a veces dice, bueno, por ahí hay personas que sí, son más básicos con el conocimiento, entonces digo, bueno, las mujeres somos fuerza reproductiva. Traemos hijos al mundo. Entonces, por eso está la tarea de cuidado. Están quienes no quisieron, quienes no pudieron, quienes han decidido que no, pero las mujeres somos fuerza reproductiva. Y si no somos fuerza reproductiva, cuidamos. Cuidamos hijos, cuidamos nietos, cuidamos padres, cuidamos. Si no, vayan a buscar a los geriátricos de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ¿quiénes están cuidando? Mujeres. Y les puedo asegurar que si se fijan o mandan al Ministerio de Trabajo, no están registradas. Trabajan dentro de la informalidad. Y después quieren acceder a un beneficio de jubilación. No nos olvidemos, me acuerdo que mi primer estudio jurídico, bueno, lo tengo actualmente, lo tengo en un barrio, y recuerdo la felicidad de esas mujeres con casi 80 años que venían a golpearme la puerta del estudio cuando salió la primera moratoria ya por el 2006, con una libretita de la Grafa o de la Avanti. Yo tenía aportes, te decían. Y yo decía, bueno, sí, pero esto no le figura, el ANSES no tiene el registro, no lo tiene. Le digo, bueno, igual hay una moratoria. No les importaba, era oídos sordos. Ellas querían que de alguna manera alguien le buscara en algún lugar, en algún papel, en algún archivo, de alguna forma, que le trajeran esos años que habían trabajado y que habían aportado. No quería que el Estado vos le explicabas que había una forma de hacer una moratoria, no le importaba. Entonces, la realidad es que escuchar en el Congreso un debate en el cual se analizaba la moratoria sí, la moratoria no, porque es plata que nosotros sacamos, que pagamos, que de acá, de allá. No. O sea, y la realidad es que si en marzo del año que viene, afortunadamente, se va a cortar esta ley, porque es lo que estaba previsto, que terminara en marzo del 2025, para poder entrar en una jubilación con un régimen moratoria, pasando un socioeconómico, como dice la doctora Chipoleta también, en certificado, para a ver si pasas un examen de la pobreza, esa otra palabra que me gusta. Y si no, hasta ese momento, las personas que no tengan la edad jubilatoria podrán acceder a comprar de alguna manera unidades de meses por los periodos. Si no tienen la edad jubilatoria, tienen las mujeres entre 50 y 60, los hombres entre 55 y 65, podrán comprar la cantidad de años que puedan, dentro de lo posible, para jubilarse. Pero en el momento que se debatió, fue una locura, porque todo el mundo llamaba y se termina la moratoria, se termina la jubilación, yo no voy a poder jubilar. Y en un momento se manejó también la otra ley, la 24476, la otra moratoria que está siempre vigente y que está todo el tiempo presente y que permite un periodo más corto para poder jubilarse. Entonces, de alguna manera, me gustaba tratar de este tema porque estaba planteado sobre el tema de la ley bases. Quizás pienso que si la decisión política, el destino de nuestro país hubiese sido otro, la 27705 por ahí se hubiese prolongado. Ya pasó con otras moratorias. Porque si bien esta ley permite poder comprar en unidades y todos los meses vas comprando la unidad, lo cierto es que hay gente que sí puede ir y poner toda la plata junta, tenía el ahorro, tuvo algo, fue y lo compró. Gente que no puede. Hay gente que no puede. Hay gente que no puede acceder a comprar ni siquiera un mes de pago. Y no es gente que no trabaja. Son todas mujeres. Por otro lado, una persona que llega a los 60, 65 años
Yo lamento decir, hay gente que dice que no, son un colectivo vulnerable. ¿Por qué? Una persona que con una jubilación, la persona no solo accede a un beneficio o un ingreso fijo mensual, accede a una atención médica, a una cobertura médica, a poder hacerse un estudio, a poder hacerse un análisis, a poder tener un remedio. Dignifica. Y la sensación de decir, bueno, yo trabajé, yo cuidé. Hay gente que trabajó limpiando casas toda la vida y que no le hicieron los aportes, se encuentra con que no le hicieron los aportes. Llega la edad jubilatoria y se jubilan. Como les decía, recuerdo la felicidad de esas mujeres. Hay una frase que dice, eso que llamamos amor es trabajo no remunerado. Entonces, bueno, un poco era esta cuestión, yo lo sentí durante todo este tiempo como una cuestión violenta, sobre todo para estas mujeres que veían quizás la posibilidad de poder jubilarse en algún momento llegada, estaban calculando o estaban estipulando que iban a poder jubilarse. Más allá de esto, es importante recordar o recabar esta cuestión de que hay pactos internacionales, tenemos convenios y declaraciones que hemos, como Argentina ha firmado y ratificado, y la última es la ley que tenemos respecto a la Convención de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional. Y entre esas cuestiones, una de ellas es garantizar justamente el acceso a una pensión, a un beneficio digno. Entonces, no nos olvidemos de este derecho, que es un derecho y una garantía que tienen todas las personas mayores. Quería retomar un poquito lo que habías planteado vos de las preguntas, respecto a ver si podíamos hablar algo de tu pregunta. Yo me había armado como un croquis de tu idea. Esto quería hablar respecto a la ley bases y qué implicancias podían tener las moratorias. No encuentro tus preguntas, Marce. A ver. ¿Sí? Vos buscás eso, Sí. porque como vos no dijiste nada, el esquema era lo que no fue cambiado por la ley. Lo que no fue. Lo que claro, no fue cambiado. fue Y cambiado. vos ya tocaste uno, y yo mientras vos buscas eso, toco el otro, que es el Fondo de Garantía de Sí, Sustentabilidad, muy importante. que estaba planteado en el proyecto original la absorción por el Ministerio de Economía, la eliminación del Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no es cierto que se origina con la eliminación de las AFJP, sino que se origina antes, con la ley 26.222, que es la que permitió que los trabajadores del régimen de capitalización, que a los 50 años no lograban juntar aportes para financiar una futura jubilación, eran reabsorbidos por el régimen de reparto. Ahí mismo se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que después se ingresan ahí los aportes de los trabajadores en las cuentas de capitalización cuando se eliminan las AFJP en octubre del 2008, ¿no? En noviembre del 2008. Este es cuanto al origen. Sobre los fondos de garantía, hay una historia en el mundo, en el derecho comparado, si lo vemos, de los 300 fondos más importantes del mundo, 152 de esos 300 son fondos soberanos de los estados. Y justamente, al igual que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Fondo Estrella, es el fondo del Estado de Noruega, que está destinado al financiar el sistema jubilatorio, el sistema previsional. Es el fondo del petróleo, es el más importante de estos 150, insisto, 152 fondos soberanos para garantizar determinadas prestaciones del conjunto de la sociedad.
Este año, este fondo de garantía de sustentabilidad tenía 46 billones de pesos, lo que equivale al tipo de cambio de ese momento de 43.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares. Ese es el fondo de garantía de sustentabilidad. 46 billones tampoco es la panacea, porque, digamos, a cifras del 20, no los quiero aburrir con números, pero a cifras del 2023, el sistema de jubilaciones requería 12 billones. O sea que tenemos para 3 años, más o menos, o 4 años de respaldo. Pero esto está generando rentabilidad. Este fondo genera rentabilidad que es destinado también al sistema jubilatorio, ¿no? Bueno, por suerte, este planteo desapareció del tratamiento y ya no tuvo ni media sanción en diputados, ni mucho menos llegó al Senado, ni nada por el estilo. Esa fue una buena noticia de la ley bases. ¿Se me apagó? Sí, ese capítulo lo borraron y también el capítulo que desapareció es que dentro del capítulo previsional iba a aparecer un capítulo que si vos no llegabas a tener el haber de jubilación, o sea, hablemos de la jubilación, para no volverlos locos, digamos, la jubilación se compone de 3 componentes, la PBU, la PC y la PAP. Entonces, la PBU, para acceder, que es la prestación básica universal, no vamos a dar una charla técnica, pero la PBU es aquello que todos accedemos cuando tenemos 30 años de aporte. Entonces, cuando aquella persona que no tiene los 30 años de aporte se jubila con la moratoria, completa los 30 años de aporte. El tema de la PBU, un tema aparte. Entonces, lo que decían es que si vos no tenías 30 años de aporte, iban a ser como una especie de PUAM, que es aquel beneficio que tienen las personas de más de 65 años hoy, que no se pueden jubilar porque no acceden al beneficio por ninguna moratoria. La realidad es que hoy una persona que tiene 65 años se puede jubilar con una PBU, que es una jubilación ordinaria, porque se jubila con una moratoria. De hecho, aquel que tenía la PUAM va y uno le dice, vaya y convierta esa PUAM en una jubilación ordinaria. ¿Por qué? Porque la jubilación ordinaria tiene el beneficio de ser un beneficio derivado. ¿Qué quiere decir esto? Me caso yo con Marcela, yo me muero, Marcela tiene el beneficio de pensión derivada. O a la inversa, mientras que la PUAM no tiene el derecho de ser derivado. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, soy soltera, bueno, no importa, no puedo tener nada, bueno, agarro la PUAM, lo que sea. La PUAM, por lo general, es un beneficio que se lo otorga a aquellas personas que son, por ejemplo, extranjeros, que tienen mucho problema con la irregularidad en el uso del país, entonces, bueno, se le cruza mucho en las entradas, se le hace el país, entonces, ahí por ahí, si tiene mucha irregularidad, puede acceder a esa cuestión. Pero bueno, lo que querían hacer es eso. Entonces, la verdad es que era como una cuestión sui generis, pero bastante compleja, porque vos decías, bueno, yo tengo la edad jubilatoria, llegué a los 60, planto bandera, ¿no? Sorry, no te jubilás porque no tenés los 30 años de aporte. Bueno, llega a los 65, llegas a 65, tengo 28 años de aporte. Bueno, ahora sí pasa, pero ahora el promedio de los 28 va a ser de 28 años de aporte. Y va a ser como una mezcla rara y van hasta cambiar la fórmula. La verdad, ¿qué querían hacer? No lo saben. ¿A quién se le ocurrió? Tampoco lo saben. La verdad que era. Ahora, uno lee el decreto, el 7023, después lee el 274-24, y la verdad es que quien lo redactó parece que cursó el posgrado del Seguro Social de la UBA, como Jorge García Rapp. Porque la verdad que yo lo leí y digo, qué bien, habla de derechos humanos, habla de garantías constitucionales. El encabezado, el encuadre, es realmente interesante, está buenísimo, digo, parece empático, pero después te la mandan a guardar con las cosas que dicen o lo inentendible que tiene. 2 cuestiones. Antes de la ley base tuvimos, por supuesto, la ley ómnibus, no nos vamos a olvidar, que también nos tuvieron todo el verano con la ley ómnibus, tuvimos la ley ómnibus. Pero
la antesala de la ley base y fuerza, y tenemos el decreto 274, que es la antesala a la ley de la movilidad, que no salió por la ley base, pero bueno, tenemos la ley de movilidad. Dos cuestiones más con respecto a materia de seguridad social que tenemos ahora en estos momentos que podemos abordar. Una es la movilidad y otra cuestión que se ha hablado en estos días que tiene que ver con el tema de los juicios de los reajustes que han salido a hablar. Yo la verdad no escuché a nadie, o sea, no escuché al vocero presidencial decir algo, ni tampoco escuché. Sí sé que salió una nota en el diario que dijeron, les digo, si de verdad van a reajustar los saberes jubilatorios conforme lo dice en la sentencia, bueno, el fondo de garantía quizás no es la previsión que vos tenés. Porque los juicios de reajustes, o sea, los juzgados de seguridad social hoy en día son juzgados de ejecución de sentencias, o sea, son sentencias maravillosas en las cuales que no se cumplen. Y una de las cuestiones que no se cumplen es la redeterminación de uno de los componentes de la haber provisional, que es de la PBU, que estamos esperando que la Corte Suprema resuelva. La realidad es, más allá de la cuestión de los juicios, es desde el año 2006, no tenemos un fallo de la Corte Suprema que hable sobre la movilidad. Este tema que sale todo el tiempo en boga y que se habla muchísimo. La ley 26.417, que se sancionó en octubre del 2008 y que entró en vigencia a partir de marzo del 2009, vivió casi 10 años. Y fue una de las mejores, creo que vamos a tener en la historia, leyes de movilidad jubilatoria. A mi entender, no sé qué opinas vos. Yo soy mi profesor. creo. Las jubilaciones crecieron un 20% sobre... Las jubilaciones más bajas, las mínimas, crecieron alrededor de un 20% en 10 años respecto de los niveles de inflación real. Tal cual. No sé arriba, por ahí las prestaciones ¿Con la más altas, por 26.417? ahí, ¿Con la 26.417? Sí, con la 26. Pero no sé los de mayores ingresos, pero las de menores ingresos, las básicas, crecieron un Más, 20% siento que sí. arriba de la inflación. Falleció la 26.417 allá por diciembre del 2018 con la 27.426. Cada ley de movilidad se emparejó con cada gobierno de turno. Después, lamentablemente, allá por diciembre del 2019, cuando asume Alberto Fernández y se establece que hay una emergencia económica, la 27.541 suspende la movilidad de la 27.546 y se le dan facultades para que por decreto establezcan aumentos. En mi criterio, fueron aumentos que no acompañaron realmente al porcentaje que debería haberse dado, fueron por debajo de lo que incluso establecía la ley de movilidad, la 27.546. En diciembre del 2020 se sanciona la 27.609, que es la ley que se suspende en marzo de este año. Y esta ley de movilidad, la que se sanciona en el gobierno de Mauricio Macri, el análisis de números daba que iba a ser mejor que la ley anterior de movilidad, llegado ya casi con 4 años de ya entrada en vigencia esta ley, porque la forma de cálculo de movilidad, forma de cálculo de la movilidad era distinta. Se entiende que la movilidad tiene que ver con que la forma en la que la forma en la cual a través de índices se va aumentando los saberes jubilatorios. Y la movilidad tiene que ver con darle un aumento al haber pasivo para que se mantenga este haber. Ahora, en marzo de este año, lo que se hace es suspender esta ley de movilidad y se establece un nuevo decreto.
Con este nuevo decreto lo que hacen es dar la movilidad a través de índices de inflación. Y ahora tenemos la nueva ley que tenemos en el Congreso. Eso con respecto a la movilidad. El tema de los juicios es como lo que yo pienso, lo que les decía es que me parece fabuloso que ojalá bueno, no sé si con esto respondí todo, o los planteos o los puntos. Tenía un poco de barullo acá y me desconcentré de los puntos. Bueno, decimos bien, media hora. Muy bien. Bueno, Con horario. y ahora el lujo que me di especialmente, lo quiero decir, está con nosotros la trabajadora de las leyes, la abogada Nina Brugo, feminista, defensora de los derechos humanos y abogada laboralista, que nos va a acompañar, como nos acompañó el miércoles en género, hoy nos acompaña en su especialidad. Bueno, primeramente le agradezco que me hayan vuelto a invitar. Había elaborado para venir hoy en esta ocasión una serie de cuestiones que no quería dejar de olvidarme, pero resulta que cuando fui a imprimir la impresora se me rompió, así que de mi memoria están las cuestiones para hablar y más allá. Bueno, he logrado sintetizar en una hoja con la lapicera un poquito lo que quería decir, quiero expresar. Por un lado me voy a presentar, no lo tengo esto escrito ahí. Yo me recibí en la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Quiero aclarar para que quede expreso desde dónde yo comienzo, digamos, mis estudios sobre el derecho y que a la vez le puedo decir que opto y el único, toda mi carrera que la pude hacer en poco tiempo, porque yo he empezado en Córdoba, pero tuve que venir a Buenos Aires, en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Pero no me reconoció, la UBA no me reconocía, porque no tenía tantas materias dadas suficientes como para introducirme ahí, y como me querían hacer empezar desde el ingreso, por eso fue la Universidad Católica. Y resulta que ahí sí me reconocieron materia y algunas materias o algunas partes de algunas materias. Y entonces lo pude hacer en tiempo real, porque en aquel entonces ustedes están viendo una persona muy mayor a las cuales se consideraba que no tenía que ser abogada. Mi madre decía, ¿qué haces con esos libracos? ¿Qué marido vas a conseguir vos? Esa era la cuestión, yo no tendría que haber sido. Pero insistí y estuve. Y las dos materias que yo saqué 10 en toda mi carrera fue Derecho del Trabajo y Derecho Internacional Público. Pero es aquí que en Derecho del Trabajo, luego de recibirme, yo comencé un poco con previsión social y sobre todo la cuestión laboral. Estuve varios años en los cuales no pude trabajar, razones políticas que no me permitieron, durante la época de la dictadura, obviamente, pero luego yo he estado conectada con gremios y he podido ser siempre, siempre defensora de trabajadores. Después de 56 años de ser abogada, jamás estuve representando una empresa. Salvo a trabajadoras y aquí que cuestiones de las mujeres a veces sí, obviamente, y de derechos humanos, porque soy una abogada también de derechos humanos e inclusive he sido reconocida en la legislatura por mi defensa de los derechos humanos también. Ahora, fíjense, yo lo que quiero hacerle es, a diferencia de mis colegas que hablaron con anterioridad,
una historia laboral desde la perspectiva desde las mujeres dentro de nuestro país. Primero voy a cuestionar un sistema dominante en el mundo, que es el sistema capitalista. ¿Y cómo nace ese sistema capitalista salvaje a mediados del siglo XIX, o fines del siglo XIX y comienzo del XX? Y es lo que Marx decía, se llevaban la plusvalía de los trabajadores y para enriquecerse las empresas, así se fueron dando el sistema bueno, ahora ya vamos a hablar de lo que estamos viviendo actualmente acá, pero es un sistema dominante en el mundo en el cual lo que interesan son los poderosos, las grandes empresas y los trabajadores son los patos de la boda, digamos, y las trabajadoras fundamentalmente. Ahora, lo que hicieron en este sentido, fíjense un hecho. La primera ley laboral que existió en la Argentina, ya constituida, fue en el año 1907. Lo consiguieron, ¿saben quién? Las mujeres, por sus movilizaciones, porque ellas estaban obligadas a trabajar más de 10 horas, ella y niños a partir de los 10 años. Fíjense que los niños trabajaban a los 10 años en la fábrica, lo que llamábamos el capitalismo salvaje. Ahora ellas consiguieron la famosa ley Palacio, porque Palacio se lo había elaborado una mujer que había sido francesa, Conning, que trabajó en una cuestión de inspección de los lugares laborales y fueron elaborando una ley para recambiar esa situación. Y aquí que consiguieron que le dieran 8 horas, o sea, ganaron por primera vez las 8 horas salariales las mujeres y los niños. No podían trabajar más de 8 horas y además a esa ley de 1907, 9.000 y pico de la ley, ahora no me sé por exacto, 9.150, algo así. La cuestión es que 30 días de licencia por maternidad. Es cierto que no eran pagas, entonces, obviamente, pero si no, ellas tenían que trabajar hasta el día que estaban pariendo. Y eso fue, en ese sentido, la Argentina fue pionera. No existía una ley por licencia por maternidad todavía en el mundo. No existía. Recuerdo, porque yo estuve exiliada en Canadá, y en el año 80, cuando quien me daba unas clases, de francés en Montreal, me dicen, ¡ay, hemos conseguido ley de maternidad! A mí que me habla de ley de maternidad, la Argentina en 1907 y después consiguió otras más. Así que imagínense que hemos sido pioneras en el mundo. Y por otro lado, las mujeres también lo hemos encontrado que luego existía para ella una cuestión de violencias laborales no reconocidas. Y saben ustedes, yo fui asesora de una comisión tripartita del Ministerio de Trabajo, en el cual estaba el Estado, el representante de las empresas, que eran todas mujeres que mandaban, porque era la asesora de mujeres para hacer unas leyes de violencia laboral, y las que más sufrían las violencias laborales eran las mujeres. Ni hablemos de los acosos sexuales, de los abusos que había, y todo eso no existe. Y saben una cosa, elaboramos en esa oportunidad, elaboramos un proyecto de ley y que fue presentado en el Senado. Ese proyecto de ley se presentó había 13 proyectos de ley en ese momento en el Senado y con bombos y platillos, unos senadores hicieron una jornada para que cada uno de los que habían presentado ese proyecto de ley
dijera las bases que trataba cada proyecto. Nosotros las bases que teníamos fundamentalmente era la protección de la violencia laboral en las mujeres, que eran las que mayoritariamente sufrían violencia laboral, y también es violencia laboral el hecho que su salario fuera 30% menor que de los varones. Me voy a acercar un poco más. Yo estoy mirando a mis colegas más que al público. Pero bueno, lo que quería decir que ninguno después de esos 13 proyectos del Senado fue tratado. Luego de eso, yo pasé a ser asesora en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Presentaciones sobre cuestiones de violencia laboral, más o menos llegaron 50 ahí en la comisión. ¿Quieren que les cuente una cosa? Jamás lo trataron. El único que nosotros llegamos a elaborar, que elaboramos muy bien con unas colegas, se formó una comisión ad hoc muy bueno de violencia, que llegó hasta el recinto, pero no lo quisieron tratar. Los diputados no les interesaba, porque atrás están las empresas que les marcan la hora y lo que tienen que hacer y la complicidad que tienen, que es muy de actualidad, estas complicidades de los asesores y los diputados con los sectores de empresarios. Esa es la verdad y la realidad, porque eso iba a significar, seguramente para ellos consideraban, mayores costos laborales. Y entonces, parece que me retiro mucho del micrófono. Recién ahora ha llegado, y esto es nuevo, después de muy poco tiempo, en realidad, la OIT ha mandado lo que es el convenio 190 sobre cuestiones que hacen a la violencia laboral. Yo he tenido muchos casos que defendí a algunas mujeres que sufrieron violencia laboral, y voy a rescatar uno, comentarlo, porque para mí simbólicamente significa mucho ese caso. Ese caso fue contra la Sociedad Cristiana, que esa que tiene muchos lugares donde la gente va a hacer deporte. No, la Sociedad Cristiana, sí, donde hacen ejercicio, sí, a la Sociedad Cristiana de Joven. Ahí trabajaba una mujer, no muy tan joven, una mujer casi 40 y pico de años llevaba, que se había hecho especialista en cuestiones de informática. Y es muy raro que una mujer llegue a la informática, y sin embargo ella manejaba los planes de la primera, cuando recién salieron las computadoras, que se mandaba a diferentes lugares, no solo acá en Buenos Aires. Y su jefe era un ingeniero. Ella no aceptó ser acosada sexualmente por su jefe. Tal era la indignación de ese señor, por decirlo entre comillas, que al no aceptar los placeres que según él iba a dar a la mujer, le llegó hasta clavar una virome aquí en el cuello, y empezó a desangrar, y en ambulancia fue llevada al hospital, me acuerdo, británico, de acuerdo a lo que me acuerdo, sí, etcétera. Y cuando se curó, porque le salvaron la vida, vuelve ahí y la ponen, bueno, un escritorio más lejos del jefe, nada más. Eso fue la protección, cuando de alguna manera, por lo bajo, el tipo perdónenme la expresión, porque ese llamado señor la siguió acosando también de alguna manera. O sea, la volvieron a acosar. Frente a esta situación, esta mujer la mandaron a que me viera a mí, me vio en el estudio, etcétera. Y bueno, iríamos una serie de cartas documentos en la cual al final ella se tuvo que considerar despedida, porque no le daban la protección. Entonces hicimos, como no lo quisieron reconocer,
ese hermoso lugar cristiano, hicimos un juicio laboral. En ese juicio laboral yo puse y tenía toda la historia clínica de cómo había llegado digamos, al sanatorio británico. ¿Saben lo que pasó? Había un juez, puede decir hasta qué juzgado era, pero no importa. La secretaria, le dijo el juez que a la secretaria del juzgado, que era una mujer, que me citara a mí a una reunión por las cosas que yo había puesto en la demanda. ¿Qué fue? Fuimos con esta señora que no entendía nada de lo que estaba pasando y me dice, ¿pero cómo? Si es verdad y usted tiene prueba y dice que tiene prueba acá, ha puesto las pruebas. La Sociedad Cristiana no se presentó porque la llamaron también a hacer una conciliación previa. Dice, ¿por qué no renunció? ¿Por qué hizo sufrir todo eso? O sea que la mujer tenía que perder su trabajo antes que el Señor fuera molestado. Y como eso yo puedo darle varios ejemplos que hice, inclusive de la UOCRA, que hizo por razones de maternidad, fue hasta el último día, la despidieron hasta donde la ley de contrato de trabajo la protegía. Al día siguiente, que la ley de trabajo decía que no la podían despedir, sino le tenían que pagar un año más, ahí les despidieron. También a una psicóloga, la UOCRA. Tengo muchos ejemplos para mostrar lo que es la violencia laboral sufrida por parte de las mujeres. Y no nos olvidemos que esta cuestión que decían recién de seguridad social, las mujeres, los aportes menores, ¿eran por qué? Porque las mujeres son las que hacen las tareas de cuidado en la casa, porque no lo han hecho los varones. Ahora sí, ahora es un poquito más moderno que los varones se hagan cargo. Yo no tuve ese problema, pero la mayoría de la gente sí. Entonces, frente a esa situación, hacen que los aportes sean menores a veces y además trabajan más horas, porque aparte de las 8, 3 horas más en la casa, en las tareas de cuidado, sea de la niñez, sea del enfermo, sea de los suegros, porque a veces no es ni su madre. Y por supuesto, 36% menos es la ganancia de su salario que de los varones. Ahora, inclusive, en este momento de este gobierno espantoso que estamos viviendo, no lo quiero ni nombrar a ese innombrable, como decía, y compañía, porque tiene la complicidad de sus asesores, de abogados de empresas que están en la Cámara de Diputados, de gobernadores que son cómplices también porque están avalando, porque era inconstitucional totalmente esa ley ómnibus, esa ley ¿sí? ¿Cómo? De base, todo tendrían que haber rechazado de entrada y no lo hicieron y la están consolidando. Eso es complicidad. Entonces, frente a estas situaciones dicen ¿por qué? Porque dice que ellos quieren quitarle a los trabajadores el hecho de despedirlo y dado la informalidad que hay, buscar una cierta, porque las pymes están sufriendo la litigiosidad, los juicios que le hacen cuando no es así, porque si nosotros tenemos prácticamente se puede hablar que la mayoría podemos hablar de 13.363.000 trabajadores en nuestro país y de los cuales llegan a litigio por despido, porque es violencia laboral, no solo el despido, sino el tenerlos no registrados, etcétera, es del 1,9% nada más de los asalariados.
Entonces, no debería de ninguna manera considerarse que hay una cosa que es contra las empresas en general. Y sin embargo, ya estamos viendo que los legisladores le van a dar cabida a ese tipo de informalidades que se está trabajando. Y además, otra de las cuestiones, van a bajar también los días de licencia por maternidad, cuando en el mundo y en Europa tenemos mayores cantidades que las que tenemos en nuestro país, que inclusive en Alemania le pagan, digamos, después del parto a las mujeres puede tomarse hasta 2 años, no sé, por unas personas que viven allá, y que inclusive y puede tomárselo, sea el varón o la mujer, no necesariamente la mujer, porque si no la persona que cuida o que cuida a ese recién nacido, digamos, ¿no? Entonces, acá quieren bajar y quitarnos hasta los días bajarnos los días de maternidad. Entonces, hay una situación general que estamos viviendo espantosa, y si ustedes han escuchado de parte de este llamado señor, que no quiero nombrarlo, los otros días hablando y diciendo que somos hasta ayer fue 30 años de la cosa espantosa de lo que pasó en la AMIA. ¿Y quiénes fuimos responsables? Las feministas musulmanas. No lo escucharon, no le escucharon digamos, al ortodoxo, que no representa a la mayoría de los judíos de ninguna manera. Y también el presidente. Y resulta que tanto está hablando en contra de las mujeres y del feminismo, que al final no están haciendo una flor de propaganda. Al final vamos a ser tenidas más en cuenta. Es cierto, yo soy feminista. Y además sí, pero las feministas no somos solamente las mujeres. Yo estuve 44 años con un pro feminista que hoy diría que puede haber sido un varón feminista, y conozco varones feministas, porque la idea del feminismo no es la idea de solamente existan las mujeres, sino que no haya ningún tipo, digamos, de violencia de ningún tipo, que no haya personas que por diferencia de género, por diferencia sociales, económica, sean diferentes. Entonces, esa es una utopía, digamos, que en conjunto lo pueden tomar también los varones y en conjunto tener una sociedad, porque yo creo, y así he asistido a convenciones internacionales, que otro mundo más humano es posible, porque eso sí lo podemos realmente lograr, pero solamente convencidos. Y nos está haciendo un favor este señor, tanto que habla que somos los responsables de todo lo que él quiera hacer en contra de los trabajadores, mujeres y todo, que posiblemente logremos un mundo mejor. Y ahora yo me pongo a decirle a ustedes que no existe la industria de los juicios. Le puedo decir a ustedes que nosotros entre todos podemos lograr esto. Y si quieren todas las preguntas que quieran hacerme y pueda poder compartir, yo no me considero procapitalista, no soy por el capitalismo, tampoco me considero el comunismo no existe, sino existe un mundo mejor que podemos hacer, que sea, y no está elaborado económicamente todavía. Yo pertenezco también a un partido político, pero no estoy con el capitalismo. Le digo, y podemos hacerlo. Y podemos construir un mundo mejor. ¿Quieres aportar algo? Ahí estoy. No, lo que decía la doctora respecto a las licencias, que también vamos en materia de reversibilidad porque no se amplían derechos tampoco, porque hoy una familia que adopta
tampoco tiene una mamá que adopta, no tiene licencia por maternidad. No la tiene tampoco, digamos, una familia que adopta, porque, digamos, ahí en ese caso se debería plantear la posibilidad, al momento de otorgar la guarda, que la familia que adopta, teniendo una ley de matrimonio igualitario en Argentina, o sea, para padres o madres, tendrían derecho a tener una licencia cuando hay una sentencia que da la guarda con fines de adopción, por ejemplo, no lo tenemos. Se tienen que tomar vacaciones. Pero no obstante, hay empresas que, por ejemplo, le da licencia al padre y no le da a la madre cuando hay adopciones. O sea, porque según el origen de la empresa, se los dan. Vamos a materia regresiva. Había un proyecto de ley hace unos años. Pero bueno, vamos para atrás con eso. Preguntas. Vamos a intentar hacer un break para las preguntas. No sé si hay alguna pregunta ya presentada, si existe la posibilidad. De todas maneras, mientras vemos este tema, lo único que quería aclarar, hoy escuchaba una anécdota en la que una persona le decía a otra, no importa quiénes eran, respecto a quería definir lo que era el sindicalismo, ¿no? Lo que era un gremio. Y entonces decía, toma un fósforo, ¿lo podés romper? Sí. ¿Viste qué débil que es un fósforo? Bueno, ahora rompe este grupo de fósforos. Era imposible. Bueno, esa unión entre los trabajadores hace, formado en un gremio, eso es un gremio, ¿no? Y entonces eso es lo que da esa fuerza de estar todos juntos. Lo siguiente sería entonces decir que si todos como ciudadanos, como pueblo que somos, nos unimos en esta lucha, como dice Nina, en defensa de este gobierno libertario, todos juntos vamos a poder. Solos, divididos, es bastante difícil. Por eso, esta multisectorial lo que pide y por lo que trabaja es por la unión de todos, ¿no? Así que bueno, eso solamente y ver si hay alguna pregunta. Yo no las leo tampoco, así que... Perdón, le queremos dar la despedida al doctor que tiene que retirarse. Le agradecemos la presencia y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. La tecnología la hace el ser humano, así que va a armarlo el ser humano, puede hacerlo. Y no va a ser con su físico, sino con su capacidad de la formación que va recibiendo y su capacidad intelectual de ir creando la tecnología. Eso es posible, totalmente. Ya no estamos hablando, ya no en el puerto no andan los hombres con las bolsas cargando los barcos, sino que una máquina carga las bolsas a los barcos. ¿Y quién maneja la tecnología o quién crea la tecnología? Las personas humanas. Así que yo creo que va a ser otro tipo de tareas. ¿Quiere hablar? Bueno, ¿alguna otra pregunta viste ahí? ¿No? Bueno, en realidad con el tema de la inteligencia artificial hay muchísimo para hablar y seguramente en la charla de comunicación se va a tocar específicamente este tema, así que no vamos a profundizar en eso. Simplemente que para que funcione una máquina se necesita una persona. Para que funcione la inteligencia artificial se necesita controles que hagan que no se generen abusos ni se violen derechos en función de su uso. Así que vamos a tener mucho trabajo para controlar
la inteligencia artificial. Así que trabajo no vamos a perder nunca. Hay que defenderlo, ¿eh? Así que bueno, queremos agradecer entonces la presencia de las doctoras. Y si no hay más preguntas, levantamos la charla y bueno, va a estar grabada, luego la vamos a pasar y vamos a continuar en agosto con el trabajo práctico sobre lo que pudimos aprender hoy acá. Muchas gracias a todos por estar presentes del otro lado y por las personas que están aquí acompañándonos. Muchas gracias. Leonor, no sé si querés cerrar con algo. No, solamente que tenemos un gran desafío por delante. Ahí. Que tenemos un gran desafío por delante en varios frentes, ¿no? En la defensa del trabajo, en la defensa de la seguridad social, a nivel legislativo, a nivel ganar la calle, hacer oídos, y que si bien se van, o sea, se están perdiendo derechos, o al menos eso es lo que pretenden, tenemos que resistir, no hay, claro, ganar la calle y, y utilizar todos los recursos que estén a nuestro favor. Hay un proceso que se inició con los golpes de Estado, ya sea con la década infame, después con la fusiladora, y con la última dictadura cívico-militar, y que lamentablemente la democracia empezó condicionada, ya sea por los militares jóvenes y exultantes todavía y sedientos de poder, y por otro lado, el corsé de la deuda externa, el Fondo Monetario y los grandes poderes económicos. Creo que tenemos la oportunidad de dar la batalla en este momento, y bueno, la sensación de que está todo perdido con este presidente la tenemos que revertir, porque si no, no nos queda otra que armar las valijas e irnos. Entonces, bueno, la lucha es continua, ¿no? Perdón, primero despedimos a la doctora Colombo, que se tiene que ir también, estamos todos corriendo, pero Nélida quería decir algo, así que vamos a cerrar con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya la saludé a todos los que están ahí detrás. Un placer que estén acompañándonos. Bienvenidos a este nuevo camino que estamos iniciando. Veo ahí una gran conocida, la doctora Graciela Chipoleta, que obviamente fui parte de su cátedra y es un placer que esté ahí acompañándonos. Desde ya, obviamente, Graciela, estás invitada a integrar los talleres cuando empecemos, porque es importante que, como digo yo, juntos podemos y somos más, así, con más fuerza. Y vos me conocés, estoy acá tratando de que equiparemos la contra que nos están haciendo en nuestros derechos. Así que bueno, bienvenidos todos a este momento que tenemos para llevar. Tengo algunas cositas que decir. No está salvado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es lamentable que aún todavía persistan en la idea, de hecho se está descapitalizando porque obviamente no se está dando el valor que tiene dentro de las empresas, que es las que generan justamente los intereses que va engrosándose al capital de preservación de los derechos y beneficios de jubilados. No está salvado. Tenemos que seguir porque el sistema de la reforma laboral y previsional se va a dar por DNU si los legisladores cómplices, como bien dijo Nina, se bajan las manos o suben las manos en función de los lobbies que están haciendo las empresas, porque lo único que les está interesando es apoderarse de los millones de dólares que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No es casual que el ministro de Economía haya dicho que van a tener que perder todos sus ahorros, ¿sí?, en virtud de hacer funcionar el sistema.
para que el peso valga, no sé qué querrán hacer valer el peso, que no van a dar más fondos para la impresión de billetes, pero sí en la recuperación de dólares. Esos dólares solo se lo quieren llevar las empresas que pretenden recuperar sus acciones que tiene el Estado como resguardo de lo que es el sistema de seguridad social. Entonces, estemos atentos porque no es casual que se haya una flexibilización que es el no laburo reconocido en relación de dependencia, el no aporte de los aportes personales, pero tampoco de los pagos de las contribuciones. Están encendidas montones de empresas a hacerse cargo de eso, les dan facultades y con la ley del RIGI, digamos mucho más. Así que con eso nos tiraron todo a la basura, compañeros. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para dónde nos posicionamos y desde dónde vamos a luchar. Por eso van a ser tan importantes los talleres que se hagan en los distintos equipos que tenemos funcionando desde la multisectorial, porque la idea es confluir fuerzas, pero además conciencia de clase a quienes pertenecemos y de qué lado estamos. Muchas gracias a todos y bueno, Nina hace una acotación. Ahí está. Sí, disculpen, pero escuchándola aquí, escuchando, recordé algo que están trabajando en el Congreso en este momento, que los despidos los va a pagar el propio trabajador, su propio despido. Claro, el modelo UOCRA que dicen de lo que es de la construcción. O sea, esos trabajadores de UOCRA que lo tienen porque dice que son golondrina, porque van de empresa en empresa, termina una obra y van a una, o van a otros sectores, a otros lugares, etcétera. Entonces, le van a descontar, digamos, de su salario para ir amontonando anualmente lo que le correspondería si lo llegan a despedir, o sea, pagar su propio despido, lo cual lo cual es fortalecer más el capital, la empresa y los capitales de la empresa, que ojo, no es solamente capitales nacionales. Acá están metidos y llevando a cabo todo esto sectores financieros internacionales que están mandados a Estados Unidos, con los cuales el señor este que tenemos ha hecho alianza, como también ha hecho alianza con los lugares que están haciendo genocidio en la franja de Gaza de Israel. Y eso lo denuncio. Discúlpenme, pero no puedo nada más que calentarme para decir con las muertes que están sucediendo y de niños que están matando, que son nada más que por habitar en esa zona. Gracias, 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 gracias. Me hiciste acordar de Por eso, ¿viste? Yo vine a sentarme para eso.